Rodrigo Pacheco. Pascal, pues seguimos viendo cómo van los mercados, particularmente el tipo de cambio, ya lo decía Manuel, pues no se registran grandes movimientos. En este instante está en 18,76 en mercados internacionales, arribita de los 19 pesos. Es interesante porque finalmente pues no parece que, más allá de los mercados de capital, sobre todo en Estados Unidos, están tomando la señal con respecto al tipo de cambio. Yo creo que como todavía hay ciertos signos de interrogación, no hemos visto esta reacción, pero claramente ¿te acuerdas? Lo platicamos desde 2014, Pascal, cuando se empezaba a depreciar el peso frente al dólar. No se daba este famoso pass-through o contaminación de la inflación. Después, ya a partir de 2017, quizás tuvo que ver el aumento en el precio de la gasolina, se empezó a manifestar, pero desde entonces pues era mucha percepción más que realidades. En la misma noche en que gana Donald Trump hubo una depreciación significativa, y hasta ahora pues tendríamos que ver un regreso de la fortaleza del peso en función de una percepción ya cambiada con una nueva realidad. ¿Te acuerdas lo que se vivía en esos tiempos de la elección de Donald Trump, cuando parecía que la cotización del peso frente al dólar se iría a las nubes, ¿no? A las nubes. Hoy estamos en otra realidad. En una realidad muy distinta. Y Pascal, está con nosotros vía telefónica, le agradezco mucho a Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones del Consejo Coordinador Empresarial. Moisés, gracias por tomar la llamada. Hola, ¿cómo estás? Rodrigo, Pascal, ¿cómo están? Buenos días. Moisés, ¿qué sigue? Desde la óptica del sector privado, ¿cuáles serán los puentes que se tienden con Canadá? Hoy platicaba con el presidente de la CanCham, que no representa obviamente al gobierno de Canadá, pero hablaba de ciertas preocupaciones en cuanto a algunos capítulos. ¿Cuál va a ser la estrategia de cara a tratar de lograr que Canadá forme parte del acuerdo que ayer se anunciaba con Estados Unidos? Mira, me parece que hay que empezar por decir que los equipos negociadores, el canciller y el secretario Guajardo, son muy cercanos al equipo canadiense. Durante 4 años estuvieron trabajando en temas comerciales en el TPP, además de la relación muy cercana que se tiene con Canadá. Y durante todo este proceso se han venido teniendo comunicaciones muy transparentes y muy cercanas. Entonces, creo que no estamos empezando de cero. Creo que ellos conocen muy bien las posiciones canadienses, qué les duele y qué no les duele, y le han dejado su espacio en ciertos temas para que Canadá pudiera aterrizar en esos temas de manera satisfactoria. Por otro lado, tenemos un grupo de temas trilaterales que son donde pues, nos tendremos que sentar, o se tendrán que sentar en la mesa los 3 gobiernos, y esos temas trilaterales son muy pocos, por cierto, serían el reto a seguir. Entendemos que los canadienses desde ayer ya están formalmente trabajando en los grupos, hoy incluso llegará la ministra, entonces será un proceso rápido, pero intentaremos y seguimos con el objetivo de cumplir que esto sea un tema trilateral. Moisés, ¿tú crees que en este caso, te lo pregunto directamente, México representó algunas de las peticiones que tenía Canadá? Es decir, ¿Canadá estuvo en la mesa representado por México, o en algún momento pudiesen diverger las necesidades canadienses de las que negoció México con Estados Unidos? Me parece que México representó a México, pero tuvo la sensibilidad en ciertos temas que no nos hacían daño, de entender que había que darle espacio a Canadá. Creo que México puso primero a México, por eso se anunció este tratado ayer. No este tratado, este acuerdo, porque si México no puede depender de las decisiones de Canadá. Si Canadá decide no venir a la mesa, o decide no cerrar el trato, o sigue teniendo tensiones como lo están teniendo en la parte política con Estados Unidos, nosotros debemos de fijarnos por lo nuestro primero. Entonces, esa es la base. Ahora, creo que se conocen muy bien, como lo dije hace un momento. Canadá tiene ciertos temas donde nosotros no tenemos esas sensibilidades. Un ejemplo es el tema que tiene en el capítulo 19, en la forma en como ellos han defendido su parte de madera, que es un tema que no nos afecta a nosotros, por poner un ejemplo. Y tienen algunas cosas cerradas de su mercado de lácteos, el pollo, que no han permitido entrar a las compañías mexicanas y americanas a exportar a Canadá. Son de esos 2 temas sensibles que muestran que son más temas bilaterales o bilaterales entre Estados Unidos y Canadá, y México y Canadá, que los otros. Vendrán también a ver los temas trilaterales, que son la solución de controversias, el cambio de las cláusulas 11 por esta nueva cláusula de revisión, es un tema donde seguramente tendrán una opinión. Entonces, me parece que hay trabajo por hacer, tampoco es un lista enorme de temas, es más bien aterrizar los 5, 6 o 7 temas pendientes
dentro de los trilaterales y los 2 o 3 bilaterales que tienen ellos. Entonces hay una posibilidad de que podamos lograr esto. Estamos trabajando muy de cerca con el sector privado canadiense, pero también con nuestros contactos dentro del gobierno canadiense para tratar de apoyar a que esto funcione bien. Oye, es anecdótico lo dicho ayer por Donald Trump en el sentido de que mejor esto que se llame de otro modo porque NAFTA o Telecán tiene una connotación negativa. ¿Tú lo verías como un tema anecdótico o tiene sustancia? No sé, ya no sé ni qué decir cuando salen cosas de ahí, de esa oficina. Prefiero ser muy cauteloso. Es obvio que si es un tema estético de nombre, pues no tendríamos ningún problema, por lo menos en el sector privado mexicano, si se le quiere cambiar el nombre, pues lo cambie. Mientras no dañe la esencia del tratado, ¿no? Aunque sí hay que ver con cuidado el tema de, pues, nuestro objetivo es mantenerlo trilateral, y si el cambio de nombre significa bilateralizar los tratados, es algo en lo que debemos defender. Desde ahorita las señales son claras de que esto se quiere mantener trilateral y pues ahí seguiremos empujando. Moisés, por último, preguntarte, ¿hay algo del lado mexicano en donde pudiera haber algún obstáculo? Ayer veía el comunicado del próximo canciller Marcelo Ebrard y decía, bueno, pues Canadá, entendiendo que hubo una reunión con Chrystia Freeland y habrá habido un compromiso, pero ¿hay algo que del lado mexicano pudiera entorpecer que quizás hay que poner atención en ello? Entorpecer no, Rodrigo, me parece que hay que acompañar el proceso porque nosotros hemos llegado a ciertos acuerdos y en algunos casos a lo mejor Canadá quisiera tener ciertos movimientos dentro de nuestros acuerdos. Entonces hay que acompañar el proceso y asegurarse que las posiciones que nosotros hemos balanceado en el acuerdo pues no sean dañadas por posiciones que pudiera tener Canadá. Pero así que México pueda tener límites a Canadá, me parece que no. Me parece que a la hora de que México resuelve la mayoría de sus temas, digamos, con Estados Unidos, México queda en una posición bastante cómoda y bastante sólida de hacia dónde vamos, ¿no? Más bien, creo que el secretario Guajardo y el canciller serán facilitadores para intentar que Canadá pueda aterrizar. No será un tema fácil, o sea, tenemos 3 días para hacerlo. Hay algunas visiones legales que creen que la ley en Estados Unidos permite que Canadá todavía tenga, después de este viernes, algunos días más. Lo estamos revisando, es un tema legislativo americano, pero lo importante es que son pocos días con poco margen de maniobra. Y eso sí es una posición política difícil y me parece que ese será el reto. Pues muy bien. Pues Moisés, agradecerte como siempre mucho y seguimos en contacto porque está muy intensa la agenda y por supuesto queremos saber de la óptica que tú representas y sobre todo pues esto que mencionas, acompañar el proceso. Muchas gracias. Con mucho gusto, buenos días. Gracias a Moisés Calach. Oye, por cierto, hablando de hoy dio declaraciones Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, a la cadena CNBC. Dice, no espero que haya demasiados problemas con Canadá. Dice, espero que pues llegue a bordo, ¿no?, de este acuerdo logrado por México y Estados Unidos, pero esto es lo noticioso, si no logramos un acuerdo con Canadá, Estados Unidos está preparado para ir adelante con México. Sí, difícil la posición en la que se encuentra Canadá, sobre todo porque pues tiene pocas opciones, ¿no? Dañar severamente su relación comercial más importante o pues ceder en algunas cosas y tratar de empujar la agenda en estos 2 o 3 días. Se va a requerir de mucha agilidad. Sin duda Chrystia Freeland es muy apreciada, digamos, por sus capacidades y ojalá logre pues incluir a su país en este proceso, porque es importante en el futuro el que siga siendo trilateral en función de los pesos y contrapesos que tienen México y Canadá en conjunto con respecto a este gigante que es Estados Unidos. Bueno, ya por último, pues sí tiene que formalizarse esto, como nos dice nuestro radioescucha Víctor Lira. Dice, aún no se firma nada, solo se llegó a un acuerdo vía telefónica. Bueno, creo que un poco más que un acuerdo vía telefónica, Víctor, pero ciertamente todavía no hay nada firmado, es decir, no hay nada aprobado por los congresos de Estados Unidos y México y eventualmente por el Parlamento canadiense. Para que esto sea firme, pues tiene que darse esa parte del proceso que no es menor. Sí, no es un asunto menor y sobre todo, y no hay que perder de vista que pues es un personaje, Donald Trump, con sus estilos y sus cambios súbitos, los que también siempre pueden dar alguna sorpresa, que no parece porque hay un trabajo muy intenso, como ya nos decía Moisés.